Bueno, continuamos con la parte práctica. Ustedes deberían encontrar en el entorno el práctico número 13, que se llama erosión hídrica, aplicación de la ecuación universal de pérdida de suelo. Como todos los prácticos van a ver una introducción, cuáles son los objetivos. Y este práctico, bueno, estaba bastante desarrollado, todo lo que es marco teórico abarca todo lo que estuvimos charlando hoy, una parte de teoría, o sea, tiene un poco de teoría. Está desarrollado el tema de las terrazas. Supongo que se escucha, ¿no? ¿Hay alguien? Me olvidé Sí, profe. preguntar. Gracias. Está el tema de las terrazas, ¿no? Ha explicado las de base angosta, las de base ancha. Bueno, todo el proceso para la toma de decisiones que yo les comenté hoy. Esta es una foto del GPS geodésico que se usa para hacer el relevamiento. En fin, material para que puedan estudiar y entender el proceso de erosión. Después viene la parte de procedimiento, ¿no es cierto? La explicación de la ecuación universal de pérdida del suelo, donde está el R. Recuerden que el R se obtiene de la gráfica. Cálculo de K, el cálculo de LS, factor de longitud y grado pendiente, factor de cobertura vegetal, la protección de prácticas. Bueno, hay otros métodos nombrados que no los utilizamos, pero vamos a enriquecer un poco el práctico. El cálculo para el diseño de las terrazas, el espaciamiento, despejando L, cálculo del intervalo horizontal y vertical, que habíamos visto el método de Foster, y la ecuación planteada por Cisneros, con los métodos de intervalo vertical, de cálculo de intervalo vertical, por el USDA y por el método de Rhodesia. Y por último tienen las aplicaciones, de las cuales está pensado para las clases presenciales, por lo que acá solamente lo que le vamos a pedir es que calculen la pérdida de suelo y la necesidad o no de hacer terrazas y el espaciamiento en el caso que lo fuera necesario. También tienen que encontrar en el material de estudio que se colgó, a ver si lo puedo abrir, una guía. Acá está. Una guía que preparó Eli con Joaquín, la verdad que está muy buena, muy buena, donde también refuerzan todo lo que es la parte teórica, un poco más resumida, pero la verdad que lo felicito, chicos, que está bárbaro esto. Y tiene los pasos, por ahí esta modalidad virtual son un poco complicados de llevar a cabo, los pasos para el cálculo, ¿no? Entonces, a ver si encuentro las consignas que me pareció verlas acá abajo, aplicaciones. ¿Están viendo la guía, no? Sí. Bueno. Entonces, en aplicaciones dice, estimar la pérdida de suelo que se produciría en un suelo de la región centro-oeste de la provincia de Entre Ríos con las siguientes características. Entonces, ver la información de granulometría y materia orgánica en el anexo, que está en el práctico,
Para determinar la clase, estructura y grado de permeabilidad, utilizar granular fina y permeabilidad lenta. A partir de las curvas de nivel que están en el anexo, determinar la longitud y el grado de pendiente. Y C, se pretende implantar una rotación soja-sorgo con siembra tradicional en 2 años. La precipitación media anual es de 950 milímetros. Obtener K y LS por ecuaciones y nomogramas. La idea es que utilicen las dos para ver diferencias. Entonces, comparar los resultados y justificar qué valor se utiliza en la obtención de A. La verdad que es bastante sencillo el práctico. Acá está la guía. Ha mostrado dónde se encuentra el campo, parte geográfica. Y da este dato, aplicar la ecuación universal para las características del suelo de la región, la tolerancia de pérdida de suelo anual deberá ser menor a 2 toneladas por hectárea. Considerar que una pérdida de suelo aceptable para ese campo en particular es de 1,2 toneladas. Entonces, acá están los pasos, ¿no? Calcular la pérdida de suelo mediante la ecuación. Si las pérdidas son mayores a la tolerancia, volvemos a calcular la pérdida de suelo, pero con un factor C más conservacionista. Si esas pérdidas siguen siendo mayores a la tolerancia, estamos ante la necesidad de realizar terrazas. Bueno, y esto por supuesto no lo van a hacer, sino que en el caso de ser posible, saber a qué distanciamiento, a qué espaciamiento. Así que bueno, no sé ustedes si quieren ir avanzando con el cálculo o vayamos medio juntos. Lo primero que habría que hacer es seleccionar un valor de R. Entonces, acá está ustedes tienen esta imagencita que está acá, es la pérdida anual, ¿no es cierto?, por el valor de R anual más actualizado que el que les mostré en la teoría, y lo que se tiene que hacer es seleccionar un valor ahí de R. Yo lo que por ahí les conviene y ya les queda para siempre, digamos, para toda la vida, cuando se van de la facultad ya también lo tienen, es tener, ¿están viendo una planilla de Excel ahora? ¿Sí? Sí, Germán, se ve. Entonces, lo que pueden hacer es ir armando una tabla, una planilla de cálculo, entonces después ya directamente cargándole los valores pueden hacer diferentes cálculos, simulaciones y demás. Así que lo primero que tienen que hacer es el factor R. El factor R, me cuesta un poquito pasar de pantalla, de la costumbre. Vamos al práctico de versión. El factor R está representado acá. Entonces, lo pueden hacer con este o con el otro, con la otra gráfica, depende del que tengan. Y dice centro-este de Entre Ríos, está casi sobre el 700, un poquito menos. Entonces, bueno, ahí pusimos 670. Acuérdense que si está muy al límite, el valor no estamos seguros, siempre mejor tomar mayores valores que menores. Pero bueno, el valor que figura es, podemos tomar 670. Después el paso siguiente es obtener K, así que bueno, eso se los dejo ya encaminado para que vayan calculando y obtengan el valor de K. Para eso deben tener acá abajo los datos de suelo, granulometría. Acá está.
Entonces tienen granulometría para poder obtener K, tienen valor de materia orgánica, siempre el horizonte A, ¿no es cierto? Que suponemos que es el que estamos calculando, el que se está erosionando. Así que bueno, calculen K, y son 12 y 15, no sé si quieren que lo veamos 2 y 30, yo retomo y les digo el valor que obtuve, y bueno, si hay diferencias, vemos si hay un problema de cálculo. 2 y 30 obtenemos el valor de K. Bueno, acá estoy de vuelta. Si siguieron la guía del trabajo práctico, acá está más o menos explicado cómo obtener el valor de K a partir de la materia orgánica, la textura de los datos analíticos de perfil típico, y cómo obtener el valor de K también a través del nomograma. Está explicado los pasos a seguir. Bien. Bueno, yo le puse 0,39 al valor del nomograma aproximadamente. Entre 2 y 100, cuanto a la granulometría, le puse 62,76 más 0,8, porque entre 2 y 20 ya está incluido ahí. Menor a 2, la arcilla 28. Bueno, esa suma tiene que dar 100, lo tengo solamente como una verificación. No es, este porcentaje no es mayor a 70, por lo tanto lo podemos calcular. El K me da, la materia orgánica es 3,9, el factor B es 2, el factor C es 6. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese es el M que obtuve a través de las ecuaciones que ustedes tienen en el práctico, volcada a una planilla de Excel. Y el valor de K me da 0,42, un poquito más alto que lo que dice el nomograma. Por lo tanto, vamos a decir que la ecuación para este caso está arrojando valores un poco más elevados. Bueno, ya tenemos R, tenemos K, tenemos que pasar al factor LS. Bien, recuerden que para el factor LS hay diferentes ecuaciones según el porcentaje dependiente que tenemos en el campo. Fíjense que en la guía práctica, ¿no? Le quise hacer zoom, ahí está. Fíjense que en la guía práctica, a ver si lo podemos acercar un poquito. Hay una recta violeta marcada que está indicando el segmento donde se debe tomar la longitud de la pendiente. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, a ver, acá está explicado, con el valor dependiente deberán elegir la ecuación LS que corresponde.
Para esto deberán obtener el valor de gradiente dependiente del lote en estudio a partir del mapa planialtimétrico. La línea imaginaria representada en color violeta, que une la curva de nivel de 75 con la de 67, tiene una longitud de 490. Entonces, lo que tienen que hacer es, con esos datos, obtener la pendiente, que habitualmente esto nosotros cuando le damos el mapa, ustedes lo obtienen, digamos, con la escala. Acá como no estamos imposibilitados de tener el mapa en papel, directamente le pasamos cuál es la longitud. Recuerden que nosotros vamos a tomar este caso, pero por ahí podemos llegar a tomar este caso, esta parte acá, ¿no es cierto? Comparar. Y con esos datos tienen que obtener el LS. Así que, si ustedes quieren, vamos a obtener el LS y nos tomamos 10 minutos, entre 10 y 15 minutos, 10 minutos para ese cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, antes que continúe, te quería hacer una pregunta. Sí. El grado de permeabilidad, que sería C, en el TP, yo lo descargué ayer y dice lenta, por lo tanto C sería valor de 5. A ver, puede ser, ¿eh? Aplicaciones. Permeabilidad lenta. Exacto. ¿Y yo qué puse acá? Correcto. Modifico. ¿Cuánto les dio entonces el K? ¿Hola? Hola, profe, no terminamos todavía. Ah, bueno. Bueno, sí, está bien, porque yo Pero, tenía la planilla. Tenía una planilla después, tengo una planilla estándar y a ver si la puedo compartir. Y seguramente no corregí ese valor. Ahí da justito, igual que en el nomograma. Perfecto. Está bueno equivocarse si se ve si están atendiendo. Bárbaro. Seguimos. Está acá. Acá. Claro, lenta, ¿no? Sí, eso es. Permeabilidad lenta. Sí, fíjense que el 4 dice lenta moderada, el 5 lenta. Está bien, lo correcto es 5. Tampoco incurrirían en un error muy grave si ponen 4 porque también es lenta moderada, pero bueno, el valor disminuye, así que está perfecto. Bueno, entonces si están con el K todavía y hay que llegar al LS, les doy unos minutitos más, a las 1:05. Ahí vemos el factor del S, cuánto les da, y seguimos con el C. Sí, el LS da aproximadamente 0,40, 0,39. 0,40, sí señor. Tenemos una longitud de 400,
90 metros. Vayan corrigiéndome porque quizás no cambié los valores yo, como en el anterior. Un desnivel de 8 metros, ¿estamos de acuerdo? Y la pendiente le da 1,6. ¿Es así? Perfecto. Bueno, es el factor LS. Entonces, ahora... bien. Están viendo pues yo me pierdo por ahí, están viendo la página 23, el La factor guía, C. sí. Bien. Recuerden el factor C, factor de manejo de cultivos, de cosecha, manejo de formas de siembra, que representa la relación entre la pérdida de suelo con un cultivo dado y la que se produce en ese mismo suelo desnudo. En el enunciado del problema se especifica que los cultivos a utilizar son soja y sorgo, con sistema de labranza tradicional. Bueno, muy sencillo porque aparte ya los chicos le marcaron cuáles que seleccionar. Fíjense, soja continua a favor de pendiente en siembra a 70, 0,402. Soja continua a favor de pendiente con siembra a 35. Esta que estoy marcando acá, 0,14. Se podría usar esta, es más probable encontrar esta en la realidad que esta, porque las siembras están a 35, ya siembra a 70 no se usan, pero bueno, es una forma también hay baja cantidad de datos, entonces por ahí usamos esto también para ver el máximo potencial erosivo, un valor alto. Y sorgo a favor de la pendiente en rotación. Fíjense que, por ejemplo, si yo quisiera usar soja en rotación, no tengo. Tengo soja continua en contorno, soja continua a favor de la pendiente, a 35, soja siembra directa a favor de la pendiente o contorno a 70, sobre rastrojo de trigo. Por lo tanto, en rotación, porque en realidad está con sorgo, está dentro de una rotación planteada, no la tengo. Entonces uso esta, que es la de máxima. Usar un valor más chico me puede llevar a minimizar el problema. Y sorgo a favor de la pendiente en rotación. Entonces, para obtener el valor de C, lo suman y lo dividen por 2. Y el valor de P, como les dije anteriormente, en la teoría, no se usan prácticas de conservación, el lote no está sistematizado, por lo tanto es 1. Ahí no tenemos nada que cambiar. Bien. ¿Qué valor les da A? 34 toneladas, ¿puede ser, profe? Bueno, sí. 35, no sé si habrá alguna. Ajá. Bárbaro. Esa es la pérdida de suelo que resulta de usar estos factores. A la medida que aumenten va a aumentar, por supuesto. Es decir, que tenemos una diferencia. Perdón, acá. La tolerancia es de 2, o sea, nos falta muchísimo para bajar. Y una diferencia de 33 todavía. Entonces lo que hacemos ahora es recalcular el C nuevo, ¿no es cierto? El factor, la pérdida de suelo con un factor de C con prácticas conservacionistas. Entonces, bueno, acá está explicado lo mismo que yo le estoy comentando. ¿Cuánto daría A si uno usa prácticas conservacionistas? Para eso tienen que irse a la tabla y ver qué valores de soja y de sorgo
se podrían usar. Acá tenemos estos valores, a ver si vamos a la tabla. Bueno. Soja 0021. Siembra directa a favor de la pendiente o contorno a 70 centímetros sobre rastrojo de trigo. Bien, acá se utilizó el valor más pequeño. Está bueno ver esto porque vamos a simular qué pasaría usando la mejor condición. Hoy se siembra, como yo les dije, a 52 o espaciamientos menores. Quiere decir que estos valores, si uno lo actualizaría, serían aún menores. Por lo tanto, es correcto usar este valor. Y sorgo, es decir, los valores que obtengamos de A tal vez sean menores con las condiciones actuales. Y sorgo era 0038. Entonces, 0038, sorgo en contorno en rotación. Es decir, se tomó un valor en donde se está simulando qué pasaría si el sorgo lo siembra en contorno siguiendo las curvas de nivel, como les expliqué que se hace, y en rotación, no dice con qué cultivo. Bueno, con esos valores nos vamos a la guía. Con esos valores tenemos que obtener el nuevo valor de A. A ver, ¿qué es lo que le da? ¿Cuánto les da el A con el C modificado? 3 toneladas. Bueno, bárbaro. Entonces, fíjense cómo el efecto que tienen las prácticas culturales, ¿no? El hecho de sembrar en contorno, el hecho de sembrar en rotación, cambia sustancialmente. Lo que más se tienen que llevar es eso, ¿no? El efecto de este tipo de prácticas. Si bien se acerca mucho a la tolerancia de 2, es decir, si yo digo, bueno, vamos a tomar como tolerancia 3, acá se terminaría el problema, ¿no es cierto? No haría falta hacer terraza. El hecho es que a veces, a pesar de los cálculos, en el campo, y este campo que estamos trabajando, lo sistematicé yo, las cárcavas son importantes, o sea, el efecto de la erosión es muy importante, y es muy difícil que durante mucho tiempo, por muchos años, el productor siembre en curva, siguiendo las curvas de nivel. Lo puede hacer un año, 2, entonces por ahí, a pesar de que falta poquito, bueno, no se llegó a la tolerancia y habría que pensar en otro tipo de obras. La diferencia, entonces, a ver en qué página estoy. Entonces, como no se cumple la condición de que la pérdida de suelo esté por debajo de los 2 megagramos por hectárea por año, hay que plantear un sistema de terraza. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver, calcular el espaciamiento, ¿no? Entonces, ese espaciamiento lo podemos hacer por diferentes métodos, como habíamos dicho, para lo cual hay que recalcular el factor topográfico, el LS, acá está. Entonces, para calcular el espaciamiento entre terrazas, despejando el factor L de la ecuación universal, en primer lugar se deberá obtener el factor topográfico.
en el enunciado del ejercicio se establece una tolerancia de pérdida de suelo de ser 1,2. Bueno, creo que es 2, ¿no? 1,2. Si no me equivoco, lo pueden chequear. Entonces, independientemente de si es 1,2 o 2, no importa, tomen el que quieran. O para unificar podemos tomar el valor de 2. Lo que se hace es se reemplaza el A por la tolerancia, la incógnita es LS, y se utiliza el factor C calculado con prácticas conservacionistas. Voy a suponer que voy a llegar a reducir esa pérdida de suelo con labores culturales. Así que el paso siguiente sería calcular el LS y calcular el L. Con ese valor del LS y con la ecuación que utilicé para obtener ese LS, reemplazo aquí por el valor que obtuve aquí. Y despejo L. Ese L es directamente el espacio entre terrazas. Así que si quieren, procedan a calcular. Tranquilos que tenemos tiempo. Bien, acá dice, ¿no? La pregunta. Buenas tardes. La suma del porcentaje de arcilla y el porcentaje de L, si gano el porcentaje de arcilla, que es el menor a 2, es 28. Y el porcentaje de la fracción L, que es el porcentaje de suelo comprendido entre 2 y 100, sería, a mí me da 63,6, que es la suma de 62,76, que es la partícula de 2 a 50, más 0,8, que es la partícula de 50 a 100. Y este es el cálculo de M, donde es C6, que es la porcentaje de partícula de 2 a 100, 63,6, por 100 menos C7, que es el porcentaje de arcilla. Bárbaro. Bueno, mientras tanto, me olvidé del LS por nomograma. Entonces, este nomograma se entra con el valor de longitud dependiente y grado, 1,6. Entonces, yo le había dicho que este nomograma tiene la limitante de la distancia, ¿no? De la longitud. Está armado hasta 300 metros, por lo tanto, no lo podemos calcular con nomograma.
¿Llegaron al cálculo de L, de LS o L? ¿648 puede ser, profe? Bueno, acá está el factor LS despejado de la ecuación, utilizado al momento de calcularlo. Acá la tienen despejada. Tengan cuidado con los pasajes de términos, es muy común que se equivoquen, suele pasar siempre, siempre, con la planilla también, pero no, 600 y pico no, ya te digo. Acá tienen el LS despejado. ¿En esto coincidimos? A mí me está dando el LS despejado 0.26, que es B33 es la tolerancia 2, ¿no es cierto? Dividido B3, que es el factor R, multiplicado por C14, que es el K, multiplicado por C39, que es el factor C modificado o con prácticas culturales conservacionistas. Ahí me da 0.26. No le puse el P porque el P sigue siendo 1, no cambió nada. Por eso me da 0.26. Si este valor le está dando así, está correcto. Y el L me está dando 116 metros. Profe, tengo una pregunta. Considerando ahí que vimos nosotros el L despejado que da 116 metros, o sea, esa es la separación entre terrazas que hay, según el método de la ecuación. Cuando nosotros hacemos Foster o Cisnero, ¿qué da menos? ¿Son más conservacionistas o por qué da menos la distancia horizontal, el intervalo horizontal? Exacto. Da menos, como hoy les dije, Foster da menos porque esa ecuación fue desarrollada en base a experiencias sobre suelos sin siembra directa, es decir, bajo labranza conservacionista. Al igual que estos acá. Entonces, las ecuaciones desarrolladas por Escota para Paraná son locales, son para Entre Ríos, podemos usarla tranquilamente en Santa Fe, y son menos conservadoras. Por ahí, si uno quiere ir por el lado de la seguridad, puede usar Cisneros con o Foster. ¿Esas son las más recomendadas? No necesariamente la más recomendada, o sea, acá queda mucho criterio del agrónomo en la situación planteada. En general, yo te digo por mi experiencia, que llevo sistematizando, el L obtenido con la ecuación universal de pérdida de suelo funciona muy bien. No hay problemas siempre que se tengan los cuidados que yo mencioné durante toda la clase, pero en situaciones de alta, de elevada porcentaje dependiente, uno puede
utilizar estas ecuaciones, la de Cisneros, la de Foster, o decir, bueno, por eso es lo que les digo, va mucho en criterio. A ver, me está dando 116 metros, ¿no? 30 metros sería una cosa muy, muy cerquita para las maquinarias y demás que se utilizan hoy en día. Una posibilidad sería hacer algo intermedio, ¿eh? Entonces eso va en criterio. Llevarla a 80, por ejemplo. Entonces, para este método 80 va a estar por el lado de la seguridad, voy a tener un cierto grado de seguridad, y por el lado de Cisneros voy a estar también muy cerca de lo que plantea Cisneros. Pero las diferencias tienen que ver con lo que vos decías del tipo de los datos que utilizan, ¿no? O fíjate que, por ejemplo, bueno, acá en el caso Cisneros, intervalo vertical y intervalo horizontal, cuando uno calcula el intervalo vertical por el método USDA, tiene una serie de factores acá, pero todos tabulados. Entonces siempre va a ser más conservacionista porque utiliza menos variables o menos valores. Nosotros acá estamos ingresando valores muy finitos de suelo, de volumetría, materia orgánica, permeabilidad, estructura. Estamos usando el porcentaje de la pendiente, estamos usando la longitud de la pendiente real del terreno, estamos poniendo valores de C de cada cultivo. Entonces, por eso estas ecuaciones, al utilizar un poquito menos de variables, y en el caso de Foster en particular, de haber sido desarrollada bajo condiciones de siembra bajo la labranza convencional, siempre dan menos. ¿Qué va a pasar si usas 54? A un productor le decís, las terrazas tienen que estar a 54, 55 metros, no va a pasar nada, las vas a hacer más cerca y te va a funcionar excelentemente bien, porque vas a tener una longitud de pendiente muy corta. En la medida que uno va tomando experiencia, digamos, se anima un poquito más, porque principalmente las terrazas son una complicación. El día que les toque trabajar en el tema terraza, así que les toca trabajar en terraza, los tractoristas, la gente que contraten para hacer trabajo y demás, no les gustan las terrazas, las detestan, se ponen molestos. Para el productor es un problema porque se gasta más semilla, porque hay más superposición si las máquinas no tienen secciones de corte de semilla o de agroquímico, entonces hay más superposición, se gasta más, entonces es todo una complicación. Pero en la medida que uno va tomando experiencia, por eso digo, se puede ir animando a aumentar, digamos, a no ir tanto por el lado de la seguridad de Cisneros o de Foster, sino a esta de la ecuación universal, que funciona bien, funciona muy bien, y este espaciamiento de 100 metros es mucho mejor para el desarrollo de los trabajos, ¿no es cierto?, para el paso de la maquinaria y demás. Por lo tanto, es muy a criterio, ¿no? Es muy a criterio. Yo, particularmente, recomiendo usar la ecuación universal de pérdida de suelo y tirar un poquito más abajo el L en función de lo que uno tiene por Foster o por Cisneros, ¿no es cierto? Sobre todo por Cisneros, fíjense, intervalo horizontal 54, 51 versus 31. O sea, yo compararía esta con esta. Entonces diría, bueno, por el lado de la seguridad busco un promedio entre 116 y 55. Pero en este caso en particular que estamos estudiando con los datos que cargamos, si uno le hace las terrazas a 100 metros, no va a tener ningún problema. Siempre que se tengan los cuidados necesarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, también pedía en la guía calcular según Foster y Cisneros. Bueno, es muy sencillo porque es solamente aplicar estas ecuaciones. Y en Cisneros lo mismo. En el caso de Cisneros,
Él plantea que el intervalo vertical se puede obtener según el método de Luzda o de Rhodesia. Bueno, es aplicar las ecuaciones y tomar un valor para cada parámetro, sencillo, nada complicado. A mí me está dando Foster 31 y Cisneros según el método 54, casi 55 y casi 52 con Rhodesia, así que bueno, eso no tiene mayor historia. Lo más importante es que hayan aprendido cómo aplicar la ecuación, el criterio de su uso, el recálculo con el factor C, y digamos, cómo obtener el espaciamiento entre terrazas. Todo el diseño de gabinete, bueno, acá no lo abordamos. Hay una optativa que a veces la damos y ahí se puede llegar a explicar bien ese tema, porque es también bastante amplio. Y bueno, creo que estaríamos. No sé si hay alguna otra pregunta, y si no, tendrían que esperar a que se active el coloquio a las 2 menos cuarto y responderlo. ¿Hay alguna pregunta? Profe, Sí. en caso ahora, la continuación del TP, usted nos estaría explicando hasta recién la primera parte, la otra habría que continuar nosotros, digamos, ¿no es cierto? Déjame chequearlo. En una parte, explicar. Bueno, ustedes están acá, ¿no es cierto? Eh, esto ya lo vimos. ¿Qué pasa en usar y por qué? No, o sea, ¿vos te referís a esto que estás viendo acá? Sí, sí, el tema de los canales y eso que Sí, dice la aporte. mirá, no. Como les decía anteriormente, debido a que no lo podemos hacer presencial, el área de aporte no la van a poder calcular y bueno, es más un poquito complicado. Y bueno, el tema de los canales tampoco, porque necesitarían que marquen, ¿no es cierto? Deberían marcar en plano las terrazas, no marcarlas, y el área de aporte tampoco lo van a poder calcular. Así que eh, el práctico terminaría ahí, en el espaciamiento. De Listo, todas perfecto. maneras, de todas maneras, no se están perdiendo de nada, quédense tranquilos, porque la idea era que puedan relacionar todo lo que vieron en canales, cómo se aplica en terrazas, pero la aplicación es exactamente la misma. Yo hoy les mostré el área de aporte de cada terraza, les permite calcular el caudal, que lo obtienen con curva número, o que lo obtienen con el método de racional, para hacer la dimensión de la terraza, el canal de la terraza y demás. Con esos caudales pueden dimensionar los canales, y la dimensión de los canales ya la aprendieron también en el práctico correspondiente, así que como perderse no se están perdiendo de nada, simplemente era poder integrar
es cierto? Poder integrar canales y terraza. Bueno, acá está explicado un poco. Pero ahí ya estaríamos terminando. Bueno, acá estoy viendo que los chicos lo pudieron, lo armaron de una manera para poder desarrollarlo, para poder hacer ese cálculo, pero no sé, Eli, si me estás escuchando. Acá está explicado cómo hacerlo, pero de todas maneras necesitan el plano y bueno, si por ahí no tienen impresora y demás, se les va a complicar, así que no sería necesario. Está bueno por ahí para al que le interese, que lo siga leyendo y pueda ver un poco de qué se trata. El área de aporte es muy sencillo obtenerlo con el software que les mostré hoy. Es un botón, se marca el perímetro del paño y se obtiene. Y después fíjense que ya en esta página está integrado con todo lo que es canales, exactamente lo mismo. Así que bueno, si en algún momento les toca trabajar en esto, ya tienen buen material como para poder aplicar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, acá hay una pregunta. Profe, método de UTLA entre 0,4 y 0,8, ¿tomamos un valor medio? Sí. Bueno, ¿qué valor de F usamos en Rhodesia? Ya les digo lo que sé yo. Bueno, yo tomé valor 4. Fíjate que vos pusiste 0,6, que el valor de F va de 3 a 6. Pero, profe, ahí la chica que dice 06 habla de otro. Ah, perdón. Ailén. Sí, perdón, 0,6. Sí, está bien.